Bueno, esta es la segunda parte del video donde simulamos la creación de una ventana. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir. En la clase ventana es todo lo que hay en la clase ventana, sus dos métodos, el constructor y sus atributos. Y me voy a la clase otra ventana. La otra ventana vemos que está heredando de la clase ventana. Esta es la clase derivada. ¿Por qué me marca error? Stands, a ver. Ah, sí, 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 sí. Porque no le hemos puesto el constructor, por eso. Bueno, ahorita lo ponemos. Crearemos, bueno, los datos que va a tener esta otra ventana. Vemos que la clase ventana tiene para la posición en X, la posición en Y, el ancho y en alto, pero no tiene para un título. Entonces, imagínense que nosotros quieramos agregarle un título a la ventana y tengamos que crear todo desde cero. Bueno, pues para eso nos sirve la clase otra ventana. Va a heredar de la clase ventana, va a heredar todo lo que contiene la clase ventana, va a heredar sus atributos y sus métodos, pero además va a poder agregarle sus propios datos, va a poder agregarle sus propios atributos, sus propios métodos. Entonces, los objetos que creemos de la clase, de esta clase otra ventana, van a tener las características de la otra clase, de la clase de la cual está heredando, que es ventana. Pero además, los objetos de esta clase otra ventana van a tener su título. Entonces, vamos a agregarle otra funcionalidad, un método que permita desplazar esa ventana con el mouse. Entonces, vamos a agregar las características a esta clase. Vamos a agregarle un atributo extra, también protegido, string. Le vamos a llamar título. No se preocupen por esto rojo que se marca, ahorita se va a quitar. Esta clase otra ventana también va a tener su propio constructor, porque recordar que los constructores no se heredan. Esta clase otra ventana va a heredar las cosas que tiene la clase ventana, pero no va a heredar el constructor. Va a tener que tener su propio constructor. Ponemos public, el constructor se debe llamar igual que la clase otra ventana y va a tener, observen lo siguiente, ¿sí? Vamos a agregarle a este constructor también los parámetros del constructor de la clase padre, que es este. Porque al momento de crear objetos de tipo otra ventana, sabemos que se invoca el constructor, se va a invocar al constructor otra ventana, y tenemos que pasarle todos los datos de esta nueva ventana, que va a ser los datos, va a tener, o sea, que esta clase de tipo otra ventana, esta nueva ventana, va al momento de crear otra ventana, va a tener también una posición en X, una posición en Y, un ancho y un alto, y además va a tener un título. Entonces, por eso tenemos que agregarle también los parámetros del otro constructor padre, de la clase padre. Entonces, ponemos aquí in X, in Y, in ancho, in alto, y además va a tener su título. Lo vamos a llamar así, title. En inglés lo voy a poner. O le puedo llamar como sea. No, mejor en inglés no. Titu, tit. Entonces, aquí me marca error porque sabemos que cuando esta clase está heredando de la clase ventana, se invoca, aunque nosotros no pongamos super, se pone super, pero se agrega la palabra super sin parámetros. Entonces, esto lo que hace es que invoca el constructor de la clase padre. La clase padre es ventana, entonces va a invocar al constructor y no le va a pasar argumentos. Y me va a marcar error. Tengo que pasarle los argumentos. ¿Cuáles argumentos? Los argumentos que tiene la clase padre, que es la clase ventana. Entonces, aquí nuevamente explico. La clase otra ventana hereda de la clase ventana, pero la herencia nos permite la reutilización del código para no tener que hacer todo desde cero, es decir, a esta nueva clase agregarle todo lo de la clase ventana. Para eso está la herencia. Lo único que hacemos es poner la palabra mágica extends y decimos que hereda de la clase ventana. Pero el constructor no se hereda. Por lo tanto, esta nueva clase va a tener que definir su propio constructor. Y aquí le pongo los parámetros que también tiene la clase padre. Debido a que esta nueva ventana también va a necesitar darle una posición en X, una posición en Y, un ancho y un alto. Pero además de eso, va a agregarle un título. ¿Sí? Si nosotros
Sabemos que eh, cuando nosotros creemos objetos de tipo otra ventana, se va a invocar al constructor de la clase padre. ¿Y quién lo va a invocar? Pues la palabra clave super. Aunque nosotros no pongamos esta palabra clave super, se agrega, ¿sí? Se agrega y esta palabra va a invocar al constructor de la superclase. Va a invocar al constructor de la clase ventana, pero lo va a invocar y no le va a dar argumentos. Entonces tenemos que pasarle los argumentos que requiere que hay en la clase ventana, que es un X, Y, ancho y alto. Entonces, para eso le vamos a pasar esos argumentos X, Y, ancho y alto. Son los que requiere el constructor de la clase ventana. Entonces, ya tenemos el constructor. Ahora vamos a agregarle a esta clase otra ventana. Como les dije, esta clase otra ventana va a heredar de la clase ventana sus métodos y atributos, pero además va a tener sus propios métodos y sus propios atributos. Vemos que ya le agregamos un título. Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos a poner un método que permita desplazar esa ventana, desplazarla en X y en Y le vamos a llamar desplazamiento, desplaza ventana mejor, desplaza ventana, y va a tener dos parámetros, le vamos a llamar, cómo le había llamado aquí? No quiero, cambio X y cambio en Y. Quiere decir que este método nos va a permitir hacer un cambio en la posición en X y hacer un cambio en la posición en Y. Tiene dos parámetros por eso. Y luego vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí esta parte que está aquí me marca, bueno, aquí a ver, ahí está. Vemos que estos atributos que se encuentran en la clase ventana, estos atributos los hereda de la clase ventana y por eso se pueden utilizar aquí. Si yo le quito la herencia, vamos a quitarle la herencia. Quiero que observen lo que sucede. Aquí ya me está marcando error. Ni siquiera hasta en super me marca error. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto que está aquí significa esto. Lo que hace aquí es que la posición en X, mejor ahorita les explico. Solo quédense con que esto de aquí, cuando invoquemos el método les explico. Y también vamos a redefinir el método. En la clase ventana hay un método que se llama mostrar información. Vamos a redefinir el método mostrar información. Vemos que es el mismo método, sí, pero lo vamos a redefinir. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver otro uso de la palabra clave super. Vemos aquí que quiero que observen lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estamos haciendo, este método se llama igual que la clase padre, mostrar información, pero vemos que aquí lo estamos redefiniendo. Estamos haciendo una llamada con super desde este método, desde la clase otra ventana, invocamos al método mostrar información de la clase base, la clase padre. Entonces, este método, ahorita les vamos a escribir el método, a decirlo cómo va a funcionar. Es decir, es el mismo método que la clase de la clase ventana, pero modificado. Este método modificado lo que va a hacer es que va a tener algo extra, va a tener un título. Y le vamos a agregar aquí el título. Aquí me faltó agregarle algo a la ventana. Entonces, entonces, ahorita regreso aquí a esta parte. Si están un poco enredaditos, no se preocupen. Entonces, ¿por qué aquí en el método mostrar información agregué super.mostrar información? Porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar el código que ya está escrito en este otro método de la clase ventana. ¿Sí? Y solo le vamos a añadir el nuevo código que lo que va a hacer es que va a agregar una nueva funcionalidad a la nueva ventana.
¿sí? Que va a tener título. Ahora me voy a ir a la clase principal y vamos a crear objetos de tipo, primeramente vamos a crear objetos de tipo ventana. Si yo hago esto me va a marcar un error porque el constructor de la clase ventana requiere 4 argumentos, ya que tiene 4 parámetros. Entonces tenemos que pasarle esos datos, una posición en X, una posición en Y, un, perdón, aquí le voy a dar más chicos, 50, 50, un ancho y un alto, 400, 400. Aquí ya esta que está aquí es X, esto que está aquí es Y. Es decir, al momento de pasarle estos datos son los que me pide aquí el constructor. Este valor en X es el dato que fue pasado aquí. Entonces, luego estamos diciendo que el valor en X, que es 50, lo vamos a almacenar en el atributo posición. El valor en Y, que es 50, lo vamos a almacenar en el atributo post-Y. El ancho, que es 400, que es A, lo vamos a almacenar en el atributo ancho. Y el alto, que es 400, lo vamos a almacenar, que es H. H es 400, lo vamos a almacenar en el atributo alto. Es decir, eso es lo que nos ayuda el constructor. Después de esta parte ya tenemos el objeto de tipo ventana. Vamos a hacer que ese objeto invoque, observen este método, este objeto puede invocar al método mostrar información. Entonces va a invocar al método mostrar información y ese método lo que va a hacer es que me va a mostrar la información de esa ventana. Posición en X, aquí no me gusta cómo está esto, lo voy a mover. Me muestra la posición en X, la posición en Y, que es esta aquí, el ancho y el alto, ¿sí? Si nosotros lo que hacemos que este método invoque al método modificar dimensiones, este método va a permitir modificarlas. Vemos que tiene 2 argumentos, un cambio ancho y un cambio alto. Vamos a ponerle aquí que modifique 100 y aquí le vamos a dar un valor negativo. Entonces, al momento de invocar a este método modificar dimensiones, le estamos pasando 100 y menos 50. Este 100 se copia aquí, es cambio ancho. Entonces, como les dije, esto que está aquí, cambio ancho es lo que nos pasaron aquí, que es 100. Entonces, ancho, esto que está aquí es lo mismo que esto. Ancho va a ser igual a ancho, que su valor es 100. Perdón, ancho, que su valor es, ¿cuánto es? 400 más el nuevo valor que es lo que nos pasaron aquí, que es 100. Entonces, ahora ancho va a tener 500 y alto, esto que pues es lo mismo, ¿no? Alto es igual a alto más cambio alto. Entonces, alto va a ser igual a alto, que es 400 más el nuevo valor, que es un valor negativo, que es menos 50. Entonces, alto va a ser igual a 350 y vamos a ver, no quiero, quiero mejor que vean, pero quiero que vean de dónde saqué eso. Y aquí podemos ver posición en X 50, posición en Y 50 ancho, más que hay un detalle. Necesitamos volver a invocar al método mostrar información para que se pueda visualizar lo modificado. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y aquí podemos ver, ¿saben qué? Voy a poner un mensajito aquí al método que diga dimensiones modificadas. Entonces, quiero que vean cómo funciona. Veamos, dice 50, 50, 400, 400. Dimensiones modificadas 50, 50, 500, 350. Vemos que cuando invocamos el método modificar dimensiones, modificamos esas dimensiones, pasándole, al momento de invocar al método, pasándole los nuevos valores. Pero tenemos que volver a visualizar la información. Bueno, esto es de la ventana. Vamos a suponer que yo quiero agregarle un título, pues voy a crear un objeto de tipo otra ventana. Creamos un objeto llamado otra ventana y simplemente le voy a llamar nueva. Otra ventana y el objeto se llama nueva, ¿sí? New otra ventana. Este constructor requiere
que le pasemos 5 argumentos. 5, que es X, Y, ancho y alto y el título. Entonces tenemos que pasarle eso. Vamos a darle en X 100, en Y 50, en ancho 400 y en alto 450. Si hacemos esto, me marca error, requiere un título también. Le vamos a llamar título. Título de la ventana. De la nueva ventana. Entonces, al momento que nosotros le estamos pasando estos datos, se invoca el constructor de otra ventana y le pasamos 100, 50, 400 y 450. Es decir, 100, pues viene siendo, sabemos que también se invoca el constructor de la clase superior. Se invoca el constructor de la clase ventana. Entonces, esos valores que son 50, que es lo que nos pasaron, perdón, que es 100, es este que está aquí, X, y se copia en la posición post X. Luego este 50 es Y y se copia en post Y. Luego este 400 es A y se copia en ancho, y así. Entonces, pero también le estamos pasando un título en la nueva ventana. Es decir, sabemos que primero, al momento de que aquí creamos un objeto de tipo otra ventana, se invoca el constructor de otra ventana. Pero ese constructor tiene a super en su primera línea y primero se invoca el constructor de la clase ventana, la clase superior. Entonces, posteriormente de eso, vemos que también le pasamos un título a la nueva ventana. Eso es tit, se copia en el atributo título. Entonces, al momento de que nosotros, con nuestra nueva ventana, invocamos al método, vemos que la clase otra ventana también se puede acceder a los métodos de la clase a la cual pertenece. Puede, al mostrar información, vamos a mostrar la información de otra ventana, vemos que además de el ancho, el alto y todo eso va a poder tener un título. Aquí podemos ver que la nueva ventana, ¿y saben qué? Vamos a quitar esto para que no se confundan, ¿sí? Nada más quiero que se visualice lo de la nueva ventana. Y aquí podemos ver que la nueva ventana tiene además un título, ¿sí? Y vamos a hacer que la nueva ventana pueda acceder también a los métodos para desplazar esa ventana. Vamos a desplazarla 200 en X y 200 en Y. Entonces, al momento que nosotros invoquemos al método mostrar información, vamos a ver que se va a modificar los datos de la nueva ventana. Vemos que aparecen estos 5 datos y luego vemos que se modificaron los nuevos valores. A la posición en X le agregó 200, a la posición en Y le agregó 100, posición en X 100 y luego la nueva posición es 300, posición en Y 50 y la nueva posición es 200. Bueno, debería ser 250. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que me faltó ponerle esto, por eso no me muestra bien cómo debe de ser. Entonces, nuevamente, vemos que 2 veces invocamos al método mostrar información. La primera es con las dimensiones antiguas y la segunda es con las nuevas dimensiones.